Hola, me llamo Matías Reyes y yo les voy a contar el día de hoy sobre la Solemne 2 de Didáctica de la Comunicación. En la Solemne 2 de Didáctica de la Comunicación, el profesor Eduardo Fura nos ha encargado que planifiquemos dos clases con una determinada problemática. Nuestra problemática en cuestión es un chico que no le interesa leer literatura o textos literarios y debemos vincular nuestra unidad didáctica y nuestros aprendizajes esperados con esta determinada realidad. La problemática es cómo hacemos desde la didáctica que este chico quiera y se interese por un punto relevante como es la literatura. Para mí, principalmente, la idea de estas dos clases que he planificado es vincular los elementos que a este chico le gustan, es decir, lo no literario y lo que tiene aspecto de menos ficticio, menos fantástico y menos interesante para él, con lo que es interesante para él. Mi planificación de dos clases parte con la primera clase y el objetivo de esta primera clase es analizar un texto narrativo y en ese texto narrativo que van a analizar, que va a ser entregado por el profesor, será reescrito por los alumnos y así se podrán mezclar dos grandes elementos, el contenido de los elementos propios del género narrativo y además van a poder construir bajo sus propias miradas o bajo sus propias intencionalidades un nuevo texto. Entonces ahí tendríamos una unión de tres grandes elementos: el contenido conceptual, el contenido procedimental y además los intereses propios de los estudiantes. La idea de esta clase es que los alumnos sean capaces no solo de generar conocimientos y no solo de vincular y llevar en la clase solamente esto que les interesa, sino vincular distintos aspectos de su vida. Como bien sabemos, las planificaciones idealmente siempre deben ir progresando en su nivel tanto de complejidad como de profundización en los conceptos y los temas. Eso es lo que pasa con esta clase 2. Si nuestra clase 1 buscaba unir esta reconstrucción de un texto para así hacerlo atractivo a los estudiantes, en la clase número 2 los chicos van a releer nuevos textos de inspiración literaria que ya fueron entregados por el docente la primera vez, pero esta vez van a establecer vínculos entre esos textos literarios y textos que ellos hayan utilizado, leído o otras manifestaciones literarias. La idea también es que ellos puedan comprender que la literatura es una manifestación del mundo, la literatura es aquel arte que busca manifestar el mundo y que otras artes logran lo mismo y utilizan los mismos parámetros, elementos o incluso las mismas formas. Para eso en la clase número 2 nosotros vamos a entregar nuevamente textos narrativos y lo que harán esta vez ya no será solamente reconstruir, sino que valorarán y pondrán en contraposición elementos de manera tal que los chicos serán capaces de entender y profundizar en la idea de la literatura, logrando un leve enamoramiento. Bueno, en cuanto a las preguntas que pueden surgir con esta disertación es, en primer lugar, ¿por qué decidí utilizar este mecanismo y no otro? Primero, porque creo que debemos ajustar siempre nuestros objetivos y propósitos educativos a los intereses de los estudiantes. No podemos solo hablar de los intereses y solo hablar del contenido. Por tanto, lo mejor es mezclar ambos. El reconstruir es algo interesante porque aplicamos los conceptos ya entregados por el docente sobre el género narrativo y además estamos fomentando en ellos una creación literaria. ¿Por qué luego releen y son capaces de comparar? Porque los chicos de ahora deben ser capaces de analizar nuevas estrategias y analizar nuevos elementos. Nuestra función como docentes es que nuestra didáctica y nuestro interés esté principalmente siempre en que los chicos sean capaces de entender, pero más que nada valorar y justificar su creación y sus nuevas formas de ver el mundo. Entre otras cosas, considero que es sumamente relevante explicar que el género narrativo fue escogido en medio de otros porque el género narrativo es más cercano a los estudiantes que los demás géneros y, en fin, la planificación es esta.